El pintor y su obra. El espejo de las paradojas. Autorretratos. Rembrandt van Rijn, 1606-1669. (1428). Masaccio pinta escenas de la vida de San Pedro para la Capilla Brancacci de Santa María del Carmen de Florencia y aparece entre los que escuchan el sermón de Pedro. Su biógrafo, el pintor Giorgio Vasari, cuenta que hizo el retrato con la ayuda de un espejo. Medio siglo después, en una Epifanía cuyos Reyes Magos tienen los rasgos de la familia Médicis, Botticelli aparece en el borde de la escena. En la misma época, Durero se pinta en el centro del martirio de los 10.000 cristianos, o en el borde de la adoración de la Santa Trinidad. También se pinta como único protagonista. En un siglo, el pintor artesano anónimo se ha convertido en un personaje que se codea con los príncipes, osa representarse como ellos y firma sus obras. En el siglo XVI, el autorretrato se convierte en un género con todas las de la ley: Rafael, Parmigianino, Tiziano, Tintoretto. En Rembrandt, el autorretrato fue una actividad constante. Desde los 20 años hasta su muerte a los 63, el pintor dibujó, grabó y pintó su propio rostro cerca de un centenar de veces. Ya en sus primeros cuadros, en 1625-1626, Rembrandt se retrata en escenas religiosas. En la lapidación de San Sebastián aparece entre la muchedumbre junto a su amigo el pintor Jean Le Vien. O bien realiza una escena no identificada en la historia antigua o el Antiguo Testamento. Detrás del cetro del rey aparece el joven Rembrandt. Más tarde, establecido en Ámsterdam y pronto célebre, se retrató con su esposa Saskia en traje renacentista. Rembrandt levanta su vaso riendo ante una mesa servida. El bebedor en una taberna, con una prostituta en las rodillas, ilustra la parábola del hijo pródigo que dilapida su fortuna. También es una forma irónica de ponerse en guardia contra las tentaciones de la riqueza. En la misma época, Rembrandt, inspirándose en Rubens, que por entonces era el pintor más reputado,
Pinta el izamiento de la cruz. Se sitúa en el centro, entre los que crucifican a Cristo. La pintura de Rembrandt surge y se desarrolla en un mundo marcado por las diferentes religiones del libro. Aunque el hombre se podría considerar un libre pensador, muy alejado de las iglesias, está impregnado de tradición espiritual. Sus cuadros están llenos de ermitaños, filósofos, sabios, magos, sacerdotes, profetas y santos. Al igual que estas cohortes de personajes meditativos, el pintor se representa con toda clase de trajes y posturas, pero en una luz especial, tomada de Caravaggio, a la que da un sentido nuevo. Rembrandt se sirve del claroscuro más bien para sugerir la intensidad emocional, la revelación, la meditación. La vanidad, género muy corriente en la época, crea un espacio emblemático. Los objetos están colocados como para formar un relato moral, una cadena de meditación permanente. El autorretrato también se puede considerar como el contrapunto de la vanidad, la imagen de uno mismo que mira la vanidad. El espejo que aparece con frecuencia en las vanidades es lo que hace posible el autorretrato. El espejo, que a partir del siglo XIV fue un objeto doméstico corriente, intrigaba a pintores y sabios. Los hombres de ciencia descubrieron en él las paradojas de la simetría y del infinito. Los pintores, las paradojas de la representación y la mirada reflexiva. Un pintor austríaco, Johannes Gumm, contemporáneo de Rembrandt, desvela el artificio. El pintor se sitúa a la vez en el eje del espejo y de la tela. Para observar su propio reflejo, tiene que volver la cabeza y los ojos, y es así como se pinta Gumm. El perro y el gato que se amenazan podrían estar ahí para recordar que la mirada del pintor, elaborada poco a poco, es el resultado de un largo combate. De ahí la frecuente tensión que se percibe en los autorretratos. El lienzo, a su vez, se convierte en un espejo y el espectador tendrá la impresión de tener la mirada del pintor fija en él. El espejo hace verdaderamente parecidos los retratos. Rembrandt fue representado varias veces por sus discípulos, hasta el punto de que durante mucho tiempo esos cuadros le fueron atribuidos. La cara, vista por otros, es muy parecida a la que muestran los autorretratos del pintor, pero no es exactamente parecido, porque, otra paradoja, la imagen reflejada está invertida. El lado izquierdo, pintado tal como es, aparece para el espectador como el lado derecho de una cara que tenga enfrente. Como las caras pocas veces son simétricas, la imagen del autorretrato es engañosa. Si el pintor se muestra trabajando, tiene que afrontar otra consecuencia de esta paradoja. Los diestros llevan la paleta y el bastón en la mano izquierda, mientras que con la derecha manejan el pincel. La imagen en el espejo invierte esta relación. Los pintores clásicos tenían que hacer trampa para transformar la mano izquierda en derecha. La radiografía de un autorretrato de la National Gallery de Londres revela que Rembrandt primero se pintó tal como se veía. Pero luego, el pintor prefirió borrar los instrumentos a parecer zurdo. Más adelante, los pintores no se preocuparon de esto. David, Manet, Van Gogh o Cézanne se pintan tal como se ven, y su mano izquierda se convierte en una mano derecha que sostiene la paleta. Las fotografías demuestran que Cézanne era diestro. Caillebotte, en un autorretrato, expone el fondo tal como lo refleja el espejo. Parece que está pintado con la mano izquierda. Y en el Moulin de la Galette de Renoir, el fondo es el mismo.
también se ve al revés. En los autorretratos de Rembrandt, el rostro, vuelto hacia el espectador, está iluminado por el lado izquierdo. Dos excepciones, el autorretrato de Washington y el de Colonia. Este dispositivo de estudio del pintor que trabaja frente a un modelo iluminado por la izquierda es el más frecuente. El pintor diestro puede distribuir sus pinceles siempre con la luz en el lado bueno del pincel. De este modo se ve bien lo que hace, sin que la sombra de la mano le moleste. Y como su modelo está iluminado por la misma fuente de luz, hay una relación directa entre las modulaciones de la imagen y los gestos del pintor. En el grabado, el principio es el mismo. La densidad de los trazos grabados en la placa de cobre indica el sombreado. Pero la tirada de la prueba sobre papel se hace por contacto, de modo que el dibujo sale invertido. Por eso la mayoría de los autorretratos grabados de Rembrandt tienen una iluminación que parece venir de la derecha. El tamaño de los cuadros varía mucho. El de Múnich tiene 15 centímetros de alto. El de la colección Frick, 1,35 m. Algunos fueron recortados por los coleccionistas. En uno de los dos retratos ovales del Louvre se distinguen los bordes de la madera astillados y las pinceladas terminan bruscamente. El otro retrato, en cambio, tiene el biselado original. El claroscuro le impone a Rembrandt una técnica de composición más o menos constante. El pintor utiliza una preparación uniforme de claridad intermedia y tono rojizo que aparece en algunos sitios. Sin duda empieza con un esbozo ligero a media tinta y construye su cuadro distribuyendo los tonos oscuros en capas delgadas y luego los claros en capas más espesas. Termina con las partes más iluminadas y con los reflejos que, en general, son las zonas más empastadas. Desde los primeros autorretratos de 1629, la pincelada es visible. Los rizos del pelo son sugeridos por pequeñas curvas trazadas con la ayuda del mango del pincel en la pintura aún fresca. De este modo, aparece la preparación de debajo y le da un tono rojizo al cabello. Esta rapidez de ejecución, esta aparente falta de acabado, debieron disgustar a muchos de sus contemporáneos. Gran parte de la cara permanece en la sombra, en contra de las reglas del retrato entonces en vigor. El espectador se enfrenta a una imagen contrastada, incompleta, que debe acabar con su imaginación. El autorretrato con bonete y cadena de oro del Louvre, pintado sobre una tabla oval de madera, es de 4 años después. La imagen está pintada sobre una preparación pardo rojiza visible en el cabello, donde incluso se ve el hilo de la madera. Sobre esta preparación, para hacer el fondo, una mano de pintura gris ligeramente translúcida. La cara, mucho más compacta, está hecha con pequeñas pinceladas muy juntas, rosa en las mejillas, amarillo alrededor de los ojos y sobre la nariz, gris en la parte inferior de la cara, verde junto a las orejas, carmín y negro para los labios. Las puntas del bigote están grabadas con el mango del pincel en el empaste aún fresco. A la izquierda, los cabellos están dibujados. Unos pequeños trazos en curva extienden un pigmento negro muy fluido sobre el fondo rojizo más claro. A la derecha, en la sombra, se utiliza el mismo negro, pero más denso. La cadena de oro está recortada con la ayuda de arabescos de ocre. Los brillos se obtienen con empastes de amarillo y los destellos de luz con blanco. En el autorretrato de la colección Frick, fechado en 1658, las pinceladas se adaptan a las texturas. Entorchados del cinturón rojo, pliegues de la manga blanca, piel de la capa violácea, frunces de la camisa amarilla,
relieves negros y dorados del brocado, brillos del bastón de plata. Una vez más, pinceladas mucho más finas esculpen el rostro y sugieren arrugas, hinchazón, acné rosácea, brillos macilentos. En aquella época, en Holanda, estaba de moda pintar cuidadosamente las materias y las carnaciones. En cambio, Rembrandt deja que se desborden grandes manchas de pintura. Empaste, chorro, frotis, raspadura. El pintor se interesa por la materia de sus pigmentos y los esculpe para generar una textura alusiva. El parecido ya no se consigue a base de paciencia, del acabado, sino con la velocidad del gesto, en la lucha con la pasta. Los cuadros de Rembrandt muestran la pintura en el proceso de hacerse. Rembrandt solía ir a las subastas, donde compraba lotes de vestidos, armas y sombreros viejos. En sus autorretratos lleva numerosos disfraces. Para varios autores esto denota una personalidad extravagante, pero a menudo los accesorios y las situaciones tienen su explicación. El pintor se retrata varias veces con piezas de armadura, gola o casco. Las piezas de la armadura podrían ser una especie de símbolo patriótico. Las provincias holandesas acababan de conquistar su libertad contra España. Minerva, diosa de la guerra, simbolizada a menudo con su armadura y su casco, reemplaza poco a poco a San Lucas como protectora de los pintores. La representación de las superficies metálicas, con sus brillos, también es una ocasión para que el pintor luzca su destreza. Por último, la armadura es símbolo de la precariedad de la gloria. A menudo Rembrandt lleva puesto un birrete o una boina. Derivado de la boina académica, este gorro se asocia con los artistas y su vida libre. Aparece en un grabado de Lucas de Leyden, tal vez un autorretrato en el que se inspiró Rembrandt. De forma metafórica, la boina puede representar el genio artístico. La cadena de oro era la recompensa de un soberano al pintor. Tiziano había recibido una de Carlos V, Vasari de Pío V, Rubens de 3 soberanos. Rembrandt se pinta con varias cadenas de oro, pero es pura ficción porque no se relacionan con ningún soberano. El metal amarillo, con sus reflejos, también era una prueba de virtuosismo pictórico. Y el oro es un discreto recuerdo de la vanidad de las riquezas. Al dejar Leiden, tranquila ciudad universitaria, para irse a vivir a Ámsterdam, capital cosmopolita, el pintor cambia de posición social. Tomando ejemplo de Rubens, que se pinta con un soberbio sombrero, Rembrandt se graba vestido de burgués, con sombrero. Como ya hicieran Rafael, Miguel Ángel y Tiziano, el pintor firma por primera vez solo con su nombre de pila, Rembrandt. Se pinta a los 34 años con sombrero y traje negro de gorguera, como los que forman su principal clientela. Los contemporáneos de Rembrandt se visten sobriamente de negro, pero a veces les gusta disfrazarse. Muchos de los autorretratos muestran trajes ricos y coloridos a la moda de más de un siglo antes. Rembrandt vio en Ámsterdam el retrato de Baltasar Castiglione, pintado por Rafael, e incluso hizo un croquis del cuadro. Seguramente vio también el retrato de Hombre de Tiziano. Los dos cuadros le inspiraron. A los 34 años se pintó con traje renacentista en la misma postura altiva de los personajes de los grandes pintores italianos. En el autorretrato con traje oriental, el plumero, el turbante, la capa, la túnica de raso y el cinturón forman un catálogo de materias difíciles de reproducir en pintura. El vellón del caniche, pintado más tarde, es un contrapunto irónico de estas texturas. El personaje puede estar inspirado en un rey mago de un cuadro de Rubens.
Rembrandt se retrató en sus comienzos en su taller de Leiden frente a una tabla de madera colocada en un caballete. Hasta 26 años después no se volvió a retratar como artista. A partir de 1652, en efecto, en sus autorretratos pintados, uno de los vestidos más frecuentes es un blusón de cuello abierto sujeto con un cinturón. En su traje de trabajo. Lo podemos ver en una serie de grabados en los que Rembrandt aparece asomado a la ventana dibujando. Los pintores de su tiempo se representaban favorecidos, muy bien vestidos. Rembrandt se muestra trabajando, sin afectación. Está desaliñado, con turbantes informes. En el cuadro del Louvre, la paleta y el bastón de apoyo son, con el rostro, los únicos elementos que surgen de las sombras. En el cuadro de Kenwood House aparecen los mismos instrumentos de trabajo. Los arcos de círculo del fondo han dado lugar a toda clase de conjeturas. Símbolos cabalísticos, atributos de la perfección divina, figuración del arte, o también signos del virtuosismo del artista capaz de trazar un círculo perfecto a mano. Quizás solo se trate del esbozo de un mapamundi, como los que aparecen con frecuencia en la pintura holandesa del siglo XVII. Para el viejo pintor sería una forma de expresar que es consciente de su universalidad, o quizá otro recuerdo de la vanidad del mundo. La última máscara es la del viejo sabio. Rembrandt se pinta como San Pablo. El santo se puede identificar por las escrituras y la espada que atraviesa su manto. Pablo fue la principal fuente de inspiración de los teólogos de la Reforma, porque había predicado la justificación por la gracia. Uno de los cuadros más enigmáticos es el de Colonia. Rembrandt se pinta mucho más viejo que en los otros retratos de aquellos años, y con una risita burlona. A la izquierda se distingue una silueta. El lienzo fue recortado y repintado en algunos sitios. La radiografía revela una mano derecha con un pincel, que luego fueron borrados. Gracias a un cuadro pintado 20 años después por un discípulo de Rembrandt, podemos entender la escena. Puede tratarse de un episodio de la vida legendaria de un artista de la antigüedad, Zeuxis. Cuando estaba pintando a una vieja de aspecto cómico, el pintor tuvo un ataque de risa tan fuerte que se murió. A Rembrandt le tacharon a veces de pintar personajes feos en mundos sombríos. El hecho de pintarse mucho más viejo, como un anciano gesticulante, pudo ser una forma de defender su originalidad. Y la alegoría era clara. Ante la vejez y la muerte, todos los pintores son iguales. La contemplación de su propio rostro es, en Rembrandt, una meditación sobre los simulacros y la vanidad de la carne. De joven ensayó consigo mismo la expresión de las emociones. La serie de los autorretratos pinta la historia del rostro. Cabello abundante, rizado, nariz gruesa, cara llena, boca a menudo entreabierta como si le costara respirar. Rembrandt sabe que no es agraciado. Observa los estragos de la edad, de la adolescencia desgreñada a la edad madura triunfante y de la edad madura a la triste decrepitud de la vejez. El trabajo, las vigilias de estudio, los problemas económicos, las desgracias familiares, dibujan ojeras, graban arrugas, esculpen su rostro. Estas metáforas del lenguaje corriente están tomadas del vocabulario del arte. El tiempo hace un trabajo de artista en los rostros humanos. La serie de los autorretratos es tan rigurosa como una lección de anatomía. En sus autorretratos pintados, Rembrandt a menudo tiene los ojos sumidos en la sombra, lo que en su época era señal de un espíritu perturbado y pensativo. El rostro impasible refleja la introspección, la duda, la soledad.
el desvelo lúcido y desengañado. En esta repetición obstinada aparece una figura atormentada por el fin del Renacimiento europeo, por la melancolía. La teoría antigua de los 4 temperamentos distinguía entre el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. El poeta y el pintor a menudo estaban tocados por la melancolía, una de las formas del genio. Durero había dado una imagen misteriosa de esta figura alegórica. En vida de Rembrandt, el británico Robert Burton publicó su Anatomía de la melancolía. El Hamlet de Shakespeare, las Magdalenas de Georges de la Tour, el Aristóteles pintado por Rembrandt son otras tantas figuras de la melancolía. Hoy repartidos en una treintena de colecciones, los autorretratos de Rembrandt, demasiado cotizados, seguramente nunca podrán reunirse en una exposición. La manipulación artificial de las imágenes nos permite recrear el museo imaginario, seguir el hilo del relato. Porque estos cuadros también son una narración. Cada retrato es un eco de los otros cuadros aún sin terminar. Y en estos otros cuadros, ¿es el ojo del pintor lo que vemos discretamente disimulado entre los remolinos de la imagen?